Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Una feliz noche para cada uno de nuestros seguidores y todas las personas que siempre nos acompañan, que siempre están pendientes de compartir con nosotros estos espacios tan agradables y también de poder disfrutar, de poder también interactuar con los diferentes temas que tenemos para ustedes. Bienvenidos, feliz noche, agradeciéndoles no solamente su compañía, también su participación y en instantes estaremos nosotros recibiendo a nuestra invitada habitual de todos los jueves, una persona que definitivamente con sus consejos, con su forma de hablarnos y también con la forma de interactuar con nosotros, siempre nos está contestando y siempre nos está también compartiendo cosas muy importantes y cosas muy interesantes. Ya por acá la tengo incluso, ya le voy a dar la invitación por estos lados y entonces vamos a conectarnos con ella porque en instantes tendremos a la doctora Mabel Rojas con un tema bastante interesante y bastante especial, ya justo preparándonos para lo que será este domingo, la conmemoración o la celebración del Día del Padre. Ya por acá está con nosotros y ya la veo por acá, ya le voy a hacer la invitación en nuestra invitada habitual de todos los jueves, agradeciéndole nuevamente lo puntuales que son, siempre estar interactuando con nosotros cada jueves. Mabel, bienvenida, ¿cómo estás? Una feliz noche para ti. Hola Pipe, feliz noche, ¿me escuchas bien allí? Yo perfecto, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, Mabel, qué rico tenerte como siempre cada jueves, qué rico poder interactuar contigo y todas las personas que ya nos están saludando. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu semana, cómo ha sido todo ese proceso y tantas cosas interesantes que compartes con cada uno de tus pacientes y con las personas, con cada una de las personas que hacen el contacto con Enlace Corporativo. Bueno, una semana de mucho trabajo. Estamos en ese proceso de empezar a evaluar cuándo volvemos a la presencialidad. Muchos pacientes lo están solicitando, pero con el tema del pico que se disparó, estamos tratando de ser muy prudentes. Así que la buena noticia es que estamos organizándonos para que eso suceda de a poco, con todos los cuidados y pues con la misma calidad que durante todo el año de la pandemia hemos estado ofreciendo a nuestros pacientes. Así que súper pendientes de nuestras redes sociales porque allí les vamos a estar informando de todas las actividades que siguen en lo virtual y cuáles empezarán en lo presencial. Bueno, y lo importante es que Mabel en todo este tiempo no ha parado. Mabel ha estado trabajando siempre de manera virtual, pero ha estado muy pendiente, interactuando con cada uno de sus pacientes. Y eso es lo importante, Mabel, que a pesar de que pues siempre hemos estado acostumbrados a una presencialidad en diferentes aspectos, pues son aspectos que se pueden también trabajar, aunque de todas formas me imagino que en tu campo hay cosas que son mucho más fáciles de trabajar así virtual, pero también hay otras que también generan como esa interacción un poco más personal con la persona, ¿cierto? Sí, hay pacientes que se les dio muy fácil el poder hacer la terapia virtualmente. De hecho, los que no viven en Cali, fuera de la ciudad o fuera del país, están acostumbrados hace mucho tiempo a tomarla virtual. Pero para los que vivían acá dentro de la ciudad, pues se les ha hecho un poquitito más difícil. Sin embargo, algunos se adaptaron fácilmente y los que no, pues entonces están allí en esa espera. Muchas actividades como talleres los acoplamos para que aplicara lo virtual. Sin embargo, pues no podemos dejar de desconocer que ese momento presencial también genera otras oportunidades. Así que trabajamos con lo que hay, siempre le enseñamos a nuestros pacientes y a nuestros seguidores que los conflictos son oportunidades y cuando la gente lo empieza a entender, aprovecha lo que hay, las herramientas que se tienen y bueno, las utilizan para transformar sus propias vidas. Bueno, Mabel, un pequeño adelanto para muchas personas que ya se conectan con nosotros, que ya están comenzando, porque nosotros en este 2021, así como lo hicimos el año anterior, seguimos con los lives, los interrumpimos aproximadamente un mes, mes y medio con toda la situación que estábamos afrontando, pero los estábamos haciendo a nivel temático. Cada mes teníamos temas relacionados, por ejemplo, en febrero con el amor y la amistad, en marzo con la mujer, en abril con el niño, en mayo con la madre, y este mes de junio retomamos nosotros, a pesar de que el jueves pasado hablamos del estrés, la ansiedad y todo lo que se puede manejar por parte de las personas. Si no se vieron el live, los invito a que nos sigan. Ahí pueden encontrar el live completo acá en esta cuenta o lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Están la gran mayoría de lives que hemos hecho con Mabel. Ahí lo pueden visitar, lo pueden pausar, pueden tomar notas, mejor dicho. Pueden verlo completo y pueden también estar muy atentos de hacerlo. Y el día de hoy, Mabel,
retomamos entonces con los temas relacionados con la temática de cada mes, porque este mes y exactamente el próximo domingo se estará celebrando lo que es el Día del Padre. A diferencia del Día de la Madre, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo y el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, o sea, este domingo que cae, si no estoy mal, ¿qué fecha cae? 20, ¿cierto? 20 de junio, sí. Exacto, 20 de junio. Sí. Por eso con Mabel hemos estado hablando y queremos ya tocarles el tema relacionado con la influencia del padre y qué tan importante es en la casa, en el hogar, en la sociedad. Antes de que Mabel arranque con la introducción, quiero pedirles un favor. Como nos estamos adecuando a los diferentes cambios que hay a través de esta red social, a través de los likes que hay en Instagram, no podemos ver sus mensajes, los que nos escriben a través de la pantalla. Por eso les pedimos que en la parte inferior derecha van a encontrar un cuadrito con un signo de interrogación. ¿Y ese cuadrito para qué sirve? Para que ustedes lo hundan, coloquen sus preguntas, sus anécdotas, sus experiencias, lo que tengan que aportar para el tema, y con gusto entonces las estaremos respondiendo entre Mabel y yo. Y hay una opción también en la cual ustedes, si quieren, solamente si quieren, pueden interactuar también a través de webcam con nosotros y los invitamos a que nos hagan la pregunta en vivo. Solamente si ustedes lo quieren pueden enviar la invitación y con gusto entonces entre Mabel y este servidor estaremos atentos a poder compartir con ustedes, porque siempre lo hemos dicho y lo vamos a reiterar. Este espacio es creado por y para ustedes, para que lo aprovechen, para que hagan sus preguntas, para que interactúen con nosotros. Así que Mabel, sin más preámbulos, hablemos sobre la influencia del padre en la casa, en el hogar, en la sociedad, previo a lo que será este fin de semana, la celebración del Día del Padre en nuestro país. Me encanta hablar de este tema, Pipe, porque estamos en una sociedad que si bien le rendimos un muy merecido respeto, admiración, casi que hasta un culto a la figura materna, y digo muy merecido porque nuestra madre tiene una función, lo hablamos en mayo, tiene una función importantísima en la vida psicológica de los seres humanos y está asociada a que es ese primer vehículo por digamos, el canal por el que llegamos a la vida, aquí, a este plano, y es el primer vínculo con los afectos. Sin embargo, es muy importante que esta noche clarifiquemos algunos conceptos básicos respecto a esa influencia que tiene el padre. De hecho, así se denomina nuestro tema del día de hoy, la influencia del padre. Más allá de ser el proveedor económico que tenía mucho más fuerza, ese rol años atrás, en la época de nuestros abuelos, el hombre era el que proveía la economía y la mamá, la abuela era la que se quedaba en casa con los hijos, criando, organizando de pronto la casa, era la que se encargaba como de la parte educativa, formativa y afectiva. Sin embargo, la historia también fue mostrando que esas familias donde ese padre, a pesar de ser proveedor, también participaba de ciertos procesos educativos, formativos, creaba paradójicamente seres humanos que, si bien tenían a su mamá allí muy fortalecida en el vínculo, también se proyectaban mucho hacia el futuro. Entonces, esas familias donde hay un padre que participa son justo las familias donde los hijos desarrollan con más posibilidad. Obviamente hay algunos casos excepcionales, lo que hablamos aquí son generalidades, siempre recuerden eso. No es 100% aplicable a todo el mundo, pero son generalidades que la psicología, el trabajo social, todos los estudiosos del comportamiento humano, pues hemos venido encontrando y compartiendo con las familias para que haya una mejora. Entonces, las familias donde el padre ha estado más presente tienen más posibilidades socioeconómicas. ¿Y por qué? Porque el padre, la figura del padre, ayuda a organizar no solo la norma, la autorregulación, sino también el proyecto de vida. Por eso el hombre es portador de fuerza. Cuando yo digo que el hombre es portador de fuerza, no me refiero a que las mujeres seamos débiles o que los hombres tengan que alzar pesas y ser musculosos para ser padres adecuados. No, hablo de la fuerza mental. El hombre, por su testosterona y por muchos elementos biológicos con los que ustedes están diseñados, Pipe, tienen la posibilidad de crear un ambiente propicio para la seguridad y la proyección de la familia y en especial de los hijos. Entonces, de eso es lo que vamos a profundizar en este live del día de hoy.
Bueno, es importante lo que tú me dices, Mabel, pero yo quiero entrar a romper mitos con esta introducción que tú hiciste, porque muchos dicen que la familia perfecta es cuando tienes al papá y la mamá, y no siempre pasa eso, porque hay veces que un hijo o una hija puede tener, digamos que lo básico, lo normal, puede tener la no presencia del padre, y esto le puede generar que sea un buen hijo o una buena persona a futuro, como todo lo contrario, la persona que tiene los dos padres en el momento, pues también puede tener sus molestias, sus diferencias, incluso sus problemas, a pesar de que tiene las dos cabezas más importantes del hogar como son mamá y papá. ¿Esto qué tan cierto es? Porque tú, con lo que tú me dijiste ahorita, pues tendría o más bien se sentiría que sí es lo básico tener a los dos, pero de todas formas no es que sea algo elemental básico y que tenga que ser así, o sí, o cómo sería esa explicación para todas las personas. Muy bien, desde lo psicofamiliar o desde la estructura psicológica de la familia, la figura del padre ayuda a complementar el trabajo de la madre. Esto no quiere decir que las madres solteras no puedan criar, pues de hecho muchos de nuestra generación vienen de madres que lo han hecho solas, que incluso hay un padre allí, pero ella es un poco más fuerte en el carácter, en la proyección, y muchos de mis pacientes, por ejemplo, vienen de una familia monoparental, o sea, donde está solo un miembro y casi siempre es mamá. Pero a ver, es importante entender que el diseño del hombre tiene un porqué, y ese porqué cuando el hombre lo ejecuta, porque también es verdad que hay hogares donde está el papá, pero si el diseño no está bien ejecutado, si es un padre frágil, si es un padre que no es modelo a seguir, si es un padre que incluso no ha resuelto sus propias situaciones, probablemente sea un padre distante, un padre agresivo o un padre simbólicamente ausente. O sea, está allí, pero no se nota, no participa y está allí. Hay familias donde no está el padre, pero de pronto hay un tío, un abuelo, incluso un maestro. Hay una figura masculina que ayuda en cierta medida a aportar esos elementos de fuerza psicológica. Por eso digo, el hombre es portador de fuerza psicológica. ¿A que la testosterona le ayuda a crear músculo? Sí, pero la fuerza del hombre, psicológicamente hablando, son sus actitudes que generen tranquilidad a la familia o al grupo donde se encuentre, ¿sí? Por eso un líder en la casa no necesariamente es el que más plata gana, es aquel que genera seguridad y respeto y por ende tiene seguidores. Muchas religiones, y en especial los católicos, los cristianos, los que digamos reconocen la estructura o la figura en Jesús, dicen que ese fue el líder de líderes, porque era un hombre que socializaba con personas ricas, instruidas, pero también con personas de la calle, enfermos, rechazados, pero era una persona que infundía respeto y sobre todo dejaba admiración o ejemplo. Entonces, partiendo de ese modelo de liderazgo, decimos que el líder no es el que más grita o el que más plata tiene, el que más miedo infunde. De pronto tiene seguidores temporales por mucha plata, pero el día que no dé plata, el seguidor se acaba. Puede tener muchos seguidores, pero porque genera miedo, pero cuando ya yo no tenga miedo, pues dejo de seguir la persona. El líder no infunde miedo, el líder está allí no solo sirviendo, sino creando seguridad. Cuando ponemos la figura masculina como liderazgo, sea un tío, un padrino, incluso un padrastro, Pipe, porque hay familias reconstruidas. Cuando esta mamita tiene una nueva relación, y este hombre se vincula a la vida de ese niño que no es suyo, pero que él se ubica en ese rol por estar dentro de la familia, pues la figura que él genera también crea unos imaginarios, una estructura, un modelo a seguir, una impronta o una huella. Entonces siempre va a haber una huella, Pipe, sea que esté o no el padre. Si no está, la huella puede ser de ausencia. La puede apoyar en cierta medida no solo ese amor de mamá, sino esos familiares masculinos que pueden apoyar, como te dije, el abuelo, un padrino, un tío, un maestro. Pero cuando no hay ninguno de los anteriores, a veces la misma fuerza de la madre puede transmitir esas normas, y si bien se pueden quedar algunos elementos, esta persona logra salir adelante a pesar de esos elementos de vacío o de ausencia.
Sí es importante entender que siempre quedan. Lo que pasa es que no todo el mundo crea una personalidad disfuncional. O sea, no todo el mundo se vuelve delincuente o consumidor de drogas, que es una de las características que se han estudiado como que pueden aparecer por la ausencia de un padre o por la presencia de un mal papá, pero no todos lo desarrollan. Por eso les digo, aquí hablamos de generalidades. Y con eso que tú tocas, Mabel, otro de los mitos que se pueden confirmar o que se pueden tumbar con esto es que cuando un niño, una niña o una familia crecen con la ausencia del padre por alguna razón, ya sea porque ha fallecido, ya sea porque ha abandonado, ya sea porque no se encuentra o se encuentra a distancia, muchos dicen y hemos escuchado que muchas familias o muchas personas, muchos hijos dicen, no, es que mi mamá es mi papá y mi mamá a la vez. Entonces mi pregunta es, ¿puede la mamá, por más que haga el trabajo, suplir ese hueco que me estabas hablando y esa ausencia de padre? Tal vez de pronto sí guiar, pero yo creo que suplirlo sí es viable, sí es correcto que se diga eso de esa manera. Desde la estructura psicológica, no, pero digamos que desde lo logístico y desde lo cotidiano, pues un hombre o una mujer pueden ser criados solo por una mamá, a veces solo por una abuela, y aún así ser personas funcionales, o sea, personas capaces de desarrollar un proyecto. Sin embargo, no puedo decirte que se podría suplir completamente porque por eso psicológicamente cada progenitor cumple una función psicológica. Entonces yo he tenido a lo largo de mis 20 años de servicio en esta profesión muchos pacientes que fueron criados por una mamá o por una tía o por una abuela o por las tres, solo mujeres y no estuvo el padre, y son personas funcionales. Sin embargo, en algunos aspectos se puede ver el vacío. Funcional porque no alcanza a notarse una estructura que haga daño pues a una familia o a una sociedad, pero la persona en el fondo queda con un vacío que cuando logran descubrirlo o por lo menos sospechar que lo tienen, lo trabajan, lo sanan. Eso es a lo que se llama sanar el niño interior. Ahí se estaría sanando, por ejemplo, el abandono. Porque el papá no quiso o porque no estuvo. Incluso la muerte de un padre en el cerebro infantil se puede percibir como un abandono. Me quedé sin mi papá, se fue mi papá, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender que cada historia, cada persona tiene una estructura. Aquí hablamos de generalidades, pero cada persona puede, de acuerdo a su vivencia, entender qué pasó con su estructura psicológica. La vivencia infantil siempre será el punto de partida. Los pacientes, la gente que en este momento está allí conectada y que conocen mi metodología terapéutica, saben que siempre me meto en la parte infantil porque es donde está el meollo del asunto. Cuando yo encuentro mis vacíos, mis miedos, mis inseguridades, puedo hacerme cargo. Y hacerme cargo es inteligencia emocional y puedo sanar ahí sí esa ausencia. Ahí sí yo mismo conscientemente puedo sanar el no haber tenido un padre. Bueno, perfecto. Antes de hacerte una pregunta que tengo relacionada con el proceso infantil, quiero recordarles porque ya tenemos una pregunta en nuestro cajón de preguntas. Recuerden que se encuentra en la parte inferior derecha. Ahí en toda la mitad van a encontrar un signo de interrogación. Le dan ahí y colocan la pregunta, la envían y nosotros entonces vamos a aprovechar para leerla. Por ejemplo, la Lola 0314 nos dice por acá, Mabel, lo siguiente. ¿Es normal que sienta más amor por el hombre que crió a mi papá y no por mi abuelo de sangre, que está vivo? Los vínculos, la Lola, gracias por esa pregunta. Quiero que se animen a hacerlas porque la pregunta de uno solo puede responderle muchas inquietudes a otros. Los vínculos afectivos se construyen y un infante puede crear un vínculo con alguien que no necesariamente sea de su sangre por el solo hecho de sentir que esa persona le interesa. Por eso hay frases por ahí que dicen que familia no es solo el linaje o la línea de sangre, sino que familia son aquellas personas que con su amor te dan un lugar. Entonces, cuando hay un abuelastro o un padrastro, un tío, un maestro que se interesa saludablemente por el niño, que
le importa el desarrollo integral del niño, su parte académica, su salud, su recreación, le da afecto, le da confianza, le enseña y es un modelo, ese niño se siente seguro. Cuando un infante se siente seguro con un adulto, crea un vínculo y ese vínculo desarrolla afectos. Entonces, no sé si contesto ahí tu pregunta, la Lola. No necesariamente tengo que crecer con mi padre biológico o con mi abuelo biológico para desarrollar vínculos en esos roles. Puede haber un abuelastro o un padrastro y aún así, si estas dos figuras me respetan, me dan amor, me acompañan y muestran ese interés genuino, miren la palabra, genuino, no por mi mamá o por mi abuela, sino que de verdad les intereso, yo puedo hacer vínculos desde temprana edad y ese vínculo permanece para siempre. Bueno, muy importante. Ya saben entonces, hagan sus preguntas, nos cuentan sus anécdotas, nos hablan de pronto si tienen o si han tenido su papá, cómo ha sido la relación con su padre. Nos parece muy importante que nos cuenten de pronto esa clase de testimonios, que los compartan a través de la caja de preguntas. Atando lo que te decía y lo que tú también estabas contando, Mabel, del proceso infantil, hay la influencia del padre, que casi siempre de niños tenemos que el padre es la parte fuerte, la parte que de pronto corrige, la parte que de pronto es un poquito como más reacia a comparación de la madre. Esa influencia está bien fortalecida porque pues también vemos que puede ser lo contrario, pero casi siempre el padre puede llevar a que sus hijos en el proceso de crecimiento les generen un poco, en vez de respeto, un poco de temor y por eso terminen aislados un poco y se junten o de pronto estén más conectados con su mamá o con la persona femenina, con el aspecto femenino de pronto de su hogar. Los niños y los adolescentes van a vincularse mucho más con quien desde el principio de su vida les dé más seguridad. Un adolescente de por sí adolece de muchas cosas emocionales, por eso se llama adolescencia, porque hay como unas sensaciones, un abanico de emociones, pero si desde niño él siente respeto y admiración por papá o por mamá, el vínculo de confianza se va a crear, así en la adolescencia se aparte un poco. Pero si ese niño ve desconfianza, ve temor en esas figuras, sea mamá o papá, en la adolescencia va a ser más difícil. Ahora, normalmente en familias funcionales, o sea, familias donde así los padres estén separados, cumplen su rol, hacen presencia en la vida psicológica y material de sus hijos, los niños, en el caso de las niñas, siempre están muy cercanas al papá hasta que logran entender que su papá no le pertenece. Eso es lo que se llama en los hombres complejo de Edipo y en las mujeres complejo de Electra, pero no es otra cosa que esa energía, ese enamoramiento simbólico por su progenitor del sexo opuesto. Cuando el padre no está, casi siempre se hace ese vínculo con la mamá, y si la mamá no está, ese apego inicial podría hacerse con un tercero o no hacerse. Pero entre más vacíos hayan, los vínculos van a ser más ansiosos. Si un niño crece sin un papá y sin una mamá, y creces con los tíos, con la abuela, ese futuro adulto sí va a tener un temor a confiar en los vínculos y se da muy fácil en terapia. Personas que les cuesta estabilizarse en un matrimonio o en un noviazgo porque o eligen mal o siempre escapan, pero es porque de niños no tuvieron como no echaron esas raíces emocionales. Por eso esas raíces emocionales que son los vínculos se echan con el abuelo o con el abuelastro, con el papá o con el padrastro. ¿De qué depende? De si ese adulto me generó confianza. Entonces, en el caso de los chicos, puede haber más acercamiento a esa mamá, pero ya en la adolescencia, si confía en el padre, va a querer estar cerca a papá, va a querer acompañarlo al trabajo, a jugar fútbol, a nadar, se crea un vínculo ya de identidad. Inicialmente es con la mamá, el apego con mamá, pero luego este hijo varón, si tiene confianza y admiración y respeto por el papá, no miedo, sino admiración y respeto y confianza, este chico, a pesar de tener sus amigos y querer estar con sus amigos, en cierta medida también quiere identificarse con el padre. Cuando esto no sucede es porque el papá no estuvo, el chico sale a buscar en la calle amigos, ideas filosóficas, la moda, y allí busca identificarse porque el padre no está.
esta es la mamá, y él busca identificarse con eso masculino. Entonces, esa es la vitalidad que da la presencia del padre en una familia, pero una presencia saludable. Mira que te me adelantaste un poco, Mabel, con la pregunta que te iba a hacer porque tiene que ver con esa ausencia del padre a nivel, por ejemplo, de los hombres. Las mujeres cuando van en su crecimiento respectivo, que pasan de niñas a adolescentes, pues tienen cambios hormonales, tienen cambios en los cuales comienzan a tener de pronto la base de la mamá que les va ayudando a guiarse por ese lado. Pero entonces quiero que me refuerces lo que me contaste ahorita con esto, que por ejemplo cuando es el hombre o el niño o el adolescente el que está haciendo ese crecimiento y de pronto tiene procesos, por ejemplo el afeitarse, por ejemplo el crecimiento relacionado con la parte de pronto sexual, cuando no tiene de pronto, pues sí, encuentra digamos que una ayuda y un apoyo con los amigos, pero no es la ayuda y el apoyo que de pronto el niño quisiera y a veces le toca aprender solo, pero entonces, ¿qué tan riesgoso o qué tan complicado, qué tan acertado puede ser hacerlo así? O definitivamente sí se requiere ese proceso, como bien lo decías, y sí está bien hacerlo con los amigos, con los tíos, con los abuelos o con la otra figura de pronto paterna o masculina que haya en la casa o en la familia. Pues Pipe, lo ideal sería hacerlo con el progenitor. Lo que sucede es que hay progenitores que tampoco han podido madurar su propia estructura, entonces no son el modelo adecuado. Pero si es un progenitor que ya tiene claro su visión, los hombres son visionarios, o sea, hacia dónde vamos. Todo el mundo sabe que es una visión en una empresa, hacia dónde va. Cuando el hombre tiene clara su visión, le aporta esa seguridad a la familia. Pero si este hombre no ha podido con su propia visión, su proyecto personal, pues seguramente le va a costar trabajo ser pareja y además ser cabeza de hogar. Por eso es que muchas mujeres también toman el liderazgo. Ahora, cuando un hombre sabe que necesita trabajar en su liderazgo y se hace cargo de eso, esto también puede ayudar a los chicos. Cuando no se da, los jóvenes o los seres humanos en general buscamos con quién identificarnos, esto es algo innato, buscamos procesos de identificación, por eso aparecen los grupos musicales, los equipos de fútbol, porque hay un proceso de identificación. Entonces, cuando no está el padre, o está pero no es el adecuado, o el niño se identifica con ese mismo modelo. Voy a poner un ejemplo muy común en nuestro país. Si el padre es infiel y consume mucho licor, cada 8 días sale con sus amigos y es infiel, el niño, estamos hablando del hijo varón, tiene dos posibilidades: o se identifica con eso o rechaza esa imagen porque ve sufrir a la mamá. Entonces, cada chico, dependiendo del vínculo, hace una identificación. Si la identificación es de parecerse, pues es un chico que sus principios y sus valores los va a llevar un poco a esto, ¿sí? Desde temprana edad también puede empezar a consumir licor, puede ser el chico que no ve la fidelidad como un proceso de principio y valor, porque lo ve normal, porque lo normaliza desde el modelo de papá. Pero si el chico decide no seguir esto, para él es un antivalor, entonces este jovencito lo que normalmente hace es o se identifica con un tío, con un padrino, o incluso con el modelo de mamá. Hay muchos hombres que no necesariamente desarrollan una homosexualidad y se parecen mucho a su mamá, tienen mucho de su mamá. Hay otros que pierden la confianza en lo masculino y a pesar de que biológicamente puede haber toda su estructura para ser heterosexual, en el inconsciente sí puede haber un rechazo. Sí he tenido muchas consultas de jóvenes que tienen esta confusión y esa confusión está dada en que en el fondo hay un rechazo a lo masculino. En el caso de las niñas, puede o bien identificarse con este modelo de hombre, si es un papá que hizo sufrir a mamá, es muy probable que en su inconsciente quede una marca, una impronta, una huella, donde ella sin querer, inconscientemente de jovencita o de adulta, empiece a relacionarse con hombres que la hagan sufrir porque es lo aprendido, es inconsciente pero es aprendido. Pero también puede ser que esta chica haga un corte allí y diga no quiero esto, desarrolle más empatía, desconfianza por lo masculino, desarrolle empatía con lo femenino, no por esto va a desarrollar un lesbianismo, pero también puede aparecer allí
como un elemento. También he tenido jovencitas que están en ese proceso de entender qué sucede, y no porque en realidad tengan biológicamente una predisposición hacia allá, sino porque psicológicamente hay un rechazo rotundo al padre. Así viva allí, o porque abandonó, o porque el modelo de hombres en su familia es un modelo de machismo, un modelo que genera desconfianza, que no da como tranquilidad. Entonces hay muchas mujeres que empiezan a rechazar lo masculino desde muy temprana edad porque no ven, no se sienten protegidas ni logística ni personalmente por la figura masculina en su vida. Son muchas las variables, pero sí es importante que las personas que están escuchando en este momento, viendo este en vivo, entendamos que sí hay una influencia. Por eso nuestro tema de hoy se llama influencia del padre. De alguna forma, la presencia positiva o negativa del padre crea unos espacios en la estructura psicológica tanto del hijo varón como de la hija mujer. Cómo el hombre trata, cómo mi papá trata a las mujeres, cómo se trata a sí mismo, cómo se cuida a mi padre, todo esto tiene que ver en la estructura de los hijos. Importantísimo, entonces tenerlo en cuenta. Otra pregunta que me llega por acá, Mabel, es la siguiente. Vivi Ascon dice: ¿qué tanto afecta la ausencia del padre en mis relaciones de pareja? Pues Vivi Tascón, quiero decirte que mucho. Vivi Tascón, desde lo psicológico, que es desde donde me paro a hablarte, mucho. La mayoría de las mujeres que llegan a consultarme por desamor, no por amor, sino por desamor, por un amor fallido, por un amor que las hace sufrir, eso es desamor, casi siempre tienen algo inconsciente la mayoría de veces que resolver con la figura del padre. O sea, cómo interpretó mi ser infantil a ese papá. Si el papá no estuvo, o estuvo pero no se vinculó, o se vinculaba pero desde lo agresivo, todo tiene una interpretación, por eso cada caso es importante mirarlo individualmente. Aquí hablamos de generalidades, pero cada caso nos permite, según la historia, yo trabajo mucho con mis pacientes la historia infantil, el lugar que el padre nos da desde el vientre materno tiene muchísimo que ver con lo que nosotras salimos a proyectar en los hombres con los que nos vinculamos. No es camisa de fuerza, pero sí en un porcentaje muy alto. Hay muchas niñas que han tenido ausencia de padres, sin embargo, pareciera que tienen relaciones con los hombres muy estable. Puede ser por lo que hablamos al inicio, un abuelo, un tío, alguien que ayudó a acolchonar ese vacío. Sin embargo, pueden tener la dificultad en otra área, seguridad, proyecto de vida, porque todo esto va con el padre. La fuerza psicológica del padre en nuestra vida nos ayuda a proyectar la seguridad, a interiorizar las normas y a organizar nuestro proyecto con los hombres, en el caso de las mujeres, y el proyecto de vida. Por eso la figura del padre no es menor. Esos mitos como que mamá solo hay uno y papá es cualquiera, debemos acabar con eso en nuestra sociedad porque nos ha hecho mucho daño. Incluso muchas familias pasan de generación en generación este mito. Y entonces los hombres son criados para no quedarse y fácilmente abandonan mujeres. Y las mujeres como que se creen el hecho de que a su vida lleguen hombres abandonadores. ¿De dónde viene? De unas creencias adquiridas en las generaciones anteriores. Con esto no vamos a culpar a los padres, ni a los abuelos, ni a los bisabuelos, sino hacer conciencia para en el hoy hacerlo diferente. Pero con esos mitos que estamos hablando, Mabel, también podemos decir que a pesar de que, como bien tú lo dices, madre vale todo y padre puede ser cualquiera, como lo decías, a nivel de lo que muchos repiten, también un padre o una persona, más bien un hombre, puede generar ese vínculo a pesar de no haber tenido, pues digamos, la relación que dio lugar a que naciera ese hijo o esa hija. Una persona que llega con esa figura paterna puede hacer no tanto el reemplazo, pero puede cumplir con las mismas funciones que un padre biológico. Sí, pero para eso se requiere conciencia del rol. Mira, yo he podido tener familias donde hay un padrastro que incluso él mismo no tuvo papá, pero es genial como padre en esa familia y no es el padre biológico. Pero cuando entramos a entender
es un hombre o que se ha venido preparando, ha venido sanando su infancia, o es un hombre que es consciente del vacío que tuvo y por reparación intenta hacerlo diferente. ¿Sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, un hombre que no haya tenido un modelo, por ejemplo, a seguir, o que no sepa cómo hacerlo, sí lo puede hacer bien. Uno, buscando la orientación, o dos, innatamente le sale a hacerlo diferente. Eso es lo que se llama resiliencia. Por allá en alguno de nuestros lives lo hablamos, es ese sobreponerme a la adversidad. Un hombre puede crecer con un papá ausente, maltratador, tóxico, y aún así crear una familia diferente. Y los conozco, pero en varios aspectos. Conozco amigos, pacientes, incluso en mi propia familia puedo ver cómo muchos hombres han podido reparar la ausencia de sus propios padres. O sea que sí es posible. Muchos lo hacen desde una guía terapéutica, otros se autoalimentan, leen, se transforman, otros lo hacen con ayuda espiritual, pero como dicen los abuelos, el que quiere besar busca la boca, o sea, el que quiere transformarse busca ayuda, busca los elementos, así que sí es posible. Bueno, tengo dos preguntas. Una de ellas la colocaron en el muro y se complica un poco, pero voy a tratar de leerla. Por eso les digo que utilicen el cuadro que está en la mitad, el cuadro que tiene el signo de interrogación, para hacer las preguntas. Es de parte de mi Dulcinea oficial que dice, ¿podría afectar al menor que la madre en el periodo de gestación, o de gestación debe ser, tuvo problemas fuertes con el padre? Ok, qué pregunta tan importante, tan interesante, gracias. Sí, lo que vive nuestra madre o lo que vive una madre durante el embarazo, en especial en la relación de pareja, marca mucho. Cuando hablamos de la relación con la madre dijimos que el estado emocional de la madre tiene mucho que ver también en el sistema nervioso central que desarrolla el feto y el futuro niño. Por ende, esto va a impactar la personalidad. Una madre que llora, que está muy angustiada, que sufre mucho emocional y hasta físicamente, porque a veces el dolor emocional se vuelve físico. Cuando hay una madre con mucho sufrimiento, hay un sufrimiento fetal en el sistema nervioso. Ese feto puede nacer, ese niño puede nacer con depresión, incluso con los nervios alterados, pueden nacer bajo de peso. Son muchas las posibilidades cuando hay una madre sufriendo. Si el sufrimiento es por una relación de pareja fallida, tormentosa, esa relación del padre con el niño también va a estar mediada por esto, porque el niño, a pesar de estar recién nacido, o a pesar de que esos primeros años aparentemente los humanos no somos tan conscientes, yo les digo a la mayoría de padres, ojo con eso, porque nuestros 7 primeros años tenemos muy activados los sensores, el oído, la vista, incluso las percepciones. Y un niño de pronto no sabe exactamente qué pasa, pero adquiere mucho estrés por una mala relación de pareja. Entonces sí, la respuesta básica es si se afecta positiva o negativamente un ser humano de acuerdo a lo que esté pasando en la relación de pareja de sus padres antes y durante y después del nacimiento. Bueno, aprovecho para saludar por acá a César Vázquez 77, a Vivitas con que nos refuerza un poquito y dice definitivamente tenemos que reconocer nuestros vacíos y sanar, y también nos decía por acá, el que quiere sanar busca cómo. Porque no solamente tú lo decías ahora, Mabel, es el hecho de pronto esa unión que tienen los padres, porque pues su hijo se parece mucho, porque tiene ese vínculo, porque los genes, por lo relacionado con muchos aspectos, porque nosotros como hijos heredamos muchas cosas de los padres, tanto de padre como de madre, sino también es el hecho de estarse capacitando y estarse también generando preguntas, resolviendo inquietudes, ir con el proceso actual de cómo criar a los hijos para entonces tener ese conocimiento y no tampoco ni ser el padre más alcahueta, ni ser tampoco el padre que a cada rato con violencia o de pronto de una manera un poco más torpe, pues le dé esa educación a sus hijos. Los extremos son letales. Un padre rígido, agresivo, distante, poco afectivo, marca un vacío
como un padre flexible, permisivo, que solo quiera dar amor pero no discipline, esos dos extremos son nocivos. Y no es que el hombre, tener fuerza, esté diseñado para ser el rudo. No, un hombre debe y puede abrazar, besar a su hijo, decirle que lo ama. Pero si ya está la mamá y además la abuela y las tías, todas estas mujeres mimándolo, y este papá también se suma, entonces la parte de la fuerza, de la proyección, de la seguridad queda endeble. El padre ayuda a interiorizar la norma. Las familias, los estudios psicosociales muestran que las familias donde hay un padre muy flexible o un padre que no es modelo a seguir, hay más posibilidades de consumo de drogas y de delincuencia. Hay más posibilidades de no proyectarse a un futuro, de dejar cosas sin terminar, porque le falta esa fuerza interna que da el padre. Por eso es tan importante que los caballeros trabajen en su propio rol. No es un favor para la mamá o para la casa que el padre ayude a hacer tareas o que lleve al chico al médico o que vaya a la escuela de padres. Esto es ser papá. Cuando se es papá, simplemente se ejecutan cosas. Y los padres de hoy en día, como también hay mamás que ya no están solo en casa, sino que salen a trabajar, pues los papás ya no están solo afuera, sino que también mezclan los roles. Se llama trabajo colaborativo, cuando el papá también llega y lava loza. Los chicos están viendo esto, es un modelo a seguir. El papá también se sienta a hacer tareas, el papá también lleva al médico, el papá también enseña a las tablas de multiplicar, enseña a las capitales de Colombia, o sea, se incorpora, se mezcla, comparte lo que cotidianamente hace la madre. Y esto también es una forma de educar. La diferencia es que cuando el padre está activo, la madre puede reposar un poco, entonces ya la madre no genera comportamientos tan masculinos, ya baja un poco la norma y el padre la pone. Pero si el padre se pone muy pasivo y la madre es la que ejecuta la norma, la que regaña, la que golpea, pega el correazo o el chancletazo, o la que da solo las órdenes y este papá se anula, se minimiza, esto también puede hacer un choque. No es que el padre tenga que ser agresivo, pero el padre sí debe conservar de alguna manera esa fuerza que caracteriza lo masculino, pero puede abrazar, puede besar y puede expresar palabras afectivas. Bueno, quiero que le contestemos rápidamente por acá, Mabel, a Dulcinea, que nos dice que regáleme el número de WhatsApp para comunicarme, por favor. Yo lo anoto por aquí, donde pueden comunicarse entonces contigo y con la gente de Enlace Corporativo. Les contestamos de una, Mabel. Claro que sí. Nuestras terapias de orientación familiar, diagnóstico infantil y adolescente, todas estas terapias las encuentran en el 317-740-6320. 317-740-6320. Esta línea funciona como línea telefónica o como WhatsApp. Allí pueden preguntar cómo un papá puede recibir orientación para ejecutar su rol, si los papás se están separando, cómo hacer para que a pesar de esa separación en las dos casas se manejen los roles adecuados, que este es otro tema, ¿no? Que casi siempre el padre, el progenitor que sale después de una separación es el papá, pero el papá sale y a veces se pierde en ese rol, entonces se separó de la mamá pero también se aísla de los hijos y esto lo resienten los niños y los adolescentes. Entonces empieza el adolescente a manifestar problemas de comportamiento, aislamiento, depresión o todas las anteriores. Y es que a veces el adolescente lo que está transmitiendo es esa necesidad de tener a un papá más presente. Todo esto lo pueden resolver, pueden recibir la orientación en nuestras terapias con mi equipo de trabajo en esa línea telefónica. Bueno, Dulcinea, ahí está entonces anotada en nuestro muro, 317-740-6320, para que haga la consulta y para que entonces pueda salir de las dudas que tengas y para que entonces puedas ya cuadrar una cita con Mabel y con todo su equipo de trabajo. Mabel, ¿podríamos nosotros, si vamos a encontrar de pronto culpables o vamos a encontrar de pronto respuestas de lo que pasa, decir que uno de los tantos problemas de que las relaciones no duren y más aún cuando de pronto hay hijos de por medio, que de pronto hay muchas mujeres que le dicen a su pareja estoy embarazada y el hombre se asusta, sale corriendo, como que no tiene la capacidad de decir bueno, enfrentémoslo como sea, y vemos que actualmente hay muchas parejas que no duran, o sea, las parejas de pronto así como se casan o así como
de pronto tienen una relación, se cortan fácilmente y a veces no entienden que no solamente es el hecho de que están cortando, sí, un vínculo con ellos mismos, sino con los hijos que pueden irse ya generando. ¿Cuál sería entonces la solución o cuál sería la responsabilidad, hablando del padre como tal, ante de pronto este tipo de situación que podríamos llamar nosotros, casi siempre los hijos terminan con la madre y él termina huyendo o termina apartándose de lo que es la crianza de sus propios hijos? Bueno, por eso precisamente, Pipe, ese mito de que papá es cualquiera nos ha hecho tanto daño, porque cada vez vemos que es más fácil que un hombre se desentienda. Y muchos papás dicen, no, por lo menos lo importante es que quede con la mamá, lo importante es que está con su mamá. No, yo estoy tranquilo porque la mamá lo resuelve. No, esas frases no nos ayudan porque es como pasar a las siguientes generaciones y normalizar el hecho de que un padre si se va no pasa nada. Pasa mucho. Cuando un padre no está, primero se sobrecarga la mamá, que entonces además de a veces tener que salir a trabajar, a ser la proveedora, también entonces debe estar en casa supliendo la parte afectiva, la parte logística, la educación, la protección. Entonces primero, cuando hay un papá ausente, así estén separados, el padre debe mantenerse presencialmente activo en la vida de sus hijos, porque el niño nunca va a decir allá va mi ex papá, eso lo dice la esposa, allá va mi ex esposo, pero un hijo nunca dice allá vive mi ex papá, un papá es para siempre. Entonces, si el padre deja de lado, si se aísla por meses o por años o de por vida, primero sobrecargó a la mamá, segundo, está dejando una sensación de que el hijo no era tan importante, y así este papá no lo tuviera programado. Muchos padres pues se embarazan porque no se cuidaron, porque no lo programaron a tiempo, porque las cosas se dieron así, pero si el hijo ya está acá, pues es un hecho que hace parte de tu vida, ahí hay un legado. Entonces los hombres que huyen, mi recomendación es revisa tus miedos, porque un hombre que huye es un hombre que en el fondo no ha terminado de resolver su propia estructura psicológica. Y hoy huye de este hijo, pero mañana va a huir de otros procesos de la vida. Y como el hijo es para siempre, cuando se huye y se abandona ese hijo, esa huella queda. Y muchas veces esa huella no logra ser sanada. ¿Qué sucede? A futuro un hijo abandonado puede tener problemas de delincuencia, de drogadicción, de depresión, dificultad con el proyecto de vida. Y esta fue la herencia que dejó el abandono del padre. Entonces, más allá de buscar culpables, lo que yo quiero que entendamos esta noche es que hay una responsabilidad compartida con mamá, pero que la madre no la puede completar. Ningún progenitor complementa al otro. Se adaptan y tratan de sacar adelante el proyecto, el progenitor que queda, porque a veces es al contrario, ¿no? La mamá es la que se va y queda el papá solo, apoyado por los abuelos o unos tíos, pero el progenitor que abandone, entendamos que va a dejar una herencia de vacío, una herencia de dolor, y si ese mismo papá lo vivió de niño, pues está llevando a sus hijos a repetir la historia que él ya tuvo. Me imagino que uno de los efectos del sonido tiene que ver con la fuerte lluvia que está cayendo ahora. Sí, y eso que estoy encerrada en uno de los consultorios, pero en realidad está cayendo un aguacero muy fuerte en el sur de Cali. Bueno, esperemos que pase rápidamente, pero entonces yo sí quiero, Mabel, que le des un poco de luz a las personas y le cuentes un poco cómo es este cuento del complejo de Electra. O sea, el complejo de Electra, cómo se maneja y cuáles son de pronto esas características para que muchas personas, si lo sufren o si conocen personas que se vean afectadas por este complejo, cómo lo pueden manejar. Pues digamos que para no entrar en términos clínicos, para ser muy básicos y claros, el complejo de Electra no es otra cosa que el complejo de Edipo, pero en la niña. ¿Qué es el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Es ese enamoramiento del infante por su progenitor del sexo opuesto, ¿sí? La mitología lo que muestra es que, por ejemplo, en el caso de Edipo Rey, mata a su propio papá por quedarse con mamá, pero por una equivocación, y en el complejo de Electra es que se termina enamorando del padre y entonces matan a la mamá, luego viene una madrastra y también se deshace de la madrastra, pero la mitología lo único que está haciendo es como representar algo que la psicología quiere explicar con respecto a que las niñas se enamoran del papá.
Cuando hay un papá presente, las niñas quieren estar con el papá, dicen mi papá es mío, se ponen celosas y la mamá se acerca, abraza, besa. Eso se puede dar más o menos hasta los 5 o 6 años. Antes de los 7 la niña debe haber elaborado este complejo edípico o complejo de Electra, este enamoramiento. La niña pasa a identificarse con la mamá porque entiende que el papá le pertenece a la mamá y ese modelo le ayuda a la niña a mirar su futuro modelo de pareja. Ese modelo de papá, cómo el papá trata a la mamá y cómo trata a ella como niña o cómo ese papá trata a las mujeres, le ayuda a la niña a interpretar cómo va a buscar ser tratada. Por eso es que una niña que pierde la confianza en el padre o en lo masculino, pues lo que hace es o tener dificultades para relacionarse, va a ser mujeres que no va a querer relacionarse con un hombre o les va a tener desconfianza y les cuesta, se vuelven mujeres un poco duras con los hombres. Yo tengo hombres en consulta que vienen con una depresión porque tienen una novia o una mujer que los hace sufrir. Y cuando entramos en profundidad en el proceso, en la terapia de pareja, nos damos cuenta que esa mujer lo hace sufrir porque en el fondo tiene rabia con el padre. Son tantas las posibilidades cuando un papá no es un modelo adecuado que afecta a la psiquis y puede ser una mujer profesional, echada para adelante. Entonces mira que es funcional, pero la afectó ese modelo de papá. Cuando la mujer tiene un papá protector, pero que no es protector de la mamá, por ejemplo, es muy buen papá y ama a su hija, pero no trata bien a la mamá, pues a esta niña le cuesta elaborar ese complejo de Electra. Viven en un enamoramiento eterno del papá. ¿Por qué? Porque no confía en ningún otro hombre. El papá, al tratar mal a la mamá o al no cuidar a la mamá, ella se siente feliz como hija, pero no ve como lo positivo del trato de un hombre hacia una mujer porque no lo vio del papá a la mamá. Entonces son las hijas eternas, que tienen 30, 40 años y todavía dependen del papá. Incluso casadas, tengo algunas historias a lo largo de mis 21 años casi de profesión, de mujeres que, así como muchas mujeres se quejan de hombres que no se desprenden de la mamá, pues mira que muchos hombres se quejan de sus esposas que no se desprenden del papá. El esposo es como el amante, ¿no? Lo minimizan, pero todas las decisiones las toma con el papá tiene negocios, lo que el papá diga ella lo hace y no consulta al esposo. ¿Qué significa esto? Que esa mujer no se ha desprendido de papá, no vio tal vez un modelo de protección de pareja, por eso ella no sabe ser pareja, solo se dedica a vivir ese apego eterno con el padre. Ahí podríamos hablar de un posible complejo de Electra que nunca se solucionó. Bueno, Mabel, tengo dos, tres preguntas con respuesta rápida de tu parte, basado en lo que me estás diciendo. Primero, las mujeres a veces dicen que tienen problemas con los hombres y que no confían en ellos. ¿Esto puede verse afectado precisamente porque tuvieron una mala relación con su padre o un padre que de una u otra manera también generó algún inconveniente? La respuesta es sí, aunque a veces también depende de lo que la mamá transmitió. Bueno, psicológicamente hablando también, Mabel, en la ausencia del padre, ¿quién se ve más afectado? ¿El hijo o la hija? ¿O los dos por igual? Los dos por igual, porque el padre instaura la norma, así que la ausencia de un padre puede ocasionar tanto en hombres como en mujeres dificultades con las autoridades, con el proyecto de vida, con la norma. Algo muy sencillo, dificultad para asumir reglas de un jefe o de una entidad. La persona que creció con ausencia de padre o con un padre conflictivo le va a costar más trabajo acatar normas. Y psicológicamente hablando, Mabel, muchos decimos, o muchas personas cuando tienen una relación dicen que un hombre siempre ve a su madre en su pareja o tiene algunas cosas que ve en su pareja de su madre. La mujer también ve lo mismo en su pareja, ve cosas de su padre y también a veces quiere que sea también como que cubra cierta ausencia o ciertas situaciones que tuvo su padre en algún momento. Sí, es imposible de descartar totalmente esto. En todas las familias, haya o no un papá, hay un modelo masculino que la niña adquiere y en cierta medida inconscientemente lo sale a buscar. Algunos elementos los busca, otras por ausencia lo puede buscar todo o conflictuarse mucho, pero casi siempre hay elementos, tanto en el hombre como en la mujer, de sus propios progenitores que salen a buscar en sus parejas, sí.
Bueno, perfecto. Son preguntas rápidas así que vinieron y que estábamos hablando a nivel psicológico para entrar entonces ya en el resumen, ya en nuestra recta final de este live, Mabel, para que tú entonces con ese resumen rápido hagamos una síntesis de qué tan importante es la influencia del hombre a nivel de este live que hemos compartido con todos ustedes hoy. Bueno, la figura paterna es tan o igual de importante que la madre, porque son dos géneros diferentes que transmiten psicológica y biológicamente cosas diferentes, pero necesarias para el ser humano. En especial el padre ayuda a instaurar la norma. Cuando hay un padre presente, las personas tienen más facilidad de adaptarse a los cambios. Cuando hay un padre presente, hay menos posibilidad de adquirir conflictos con las drogas, con la delincuencia, con estar al margen de la ley. Cuando hay un padre presente y es cuidador de su relación de pareja, o sea, de la progenitora de sus hijos, ese modelo de pareja, aunque hayan conflictos, pero los resuelven, ayuda a que los hijos tengan relaciones adultas de pareja saludables. Cuando hay un padre presente, esto le da seguridad a una familia porque la madre descansa y reposa un poco. Ahí aparece el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y esto crea seres humanos con más posibilidades para enfrentar los cambios, enfrentar las dificultades. No van a ser familias perfectas, pero sí van a ser familias con capacidad de adaptarse y de transformar positivamente la vida. Bueno, para Vivi Tascón y para todos los que con sus preguntas, sus aportes, los que estuvieron viendo este live, les recuerdo, este live queda guardado en mi cuenta de Instagram, lo van a encontrar, y también lo pueden revisar posteriormente en un promedio de media hora, lo van a encontrar en mi canal de YouTube, lo buscan como André Felipe González, igual lo compartimos en la cuenta en Facebook de Mabel y en la cuenta personal también van a ver el enlace para que lo puedan ver con calma y para que entonces, porque es que solo uno aprende, yo aprendo muchísimo con Mabel hablando de estos temas, aprendo muchísimo incluso de todas las personas que participan y esa es la idea, o sea, uno también aportar muchísimo y eso es lo que siempre logramos con estos espacios tan interesantes, Mabel, así que esa invitación para todas las personas a que te sigan, a que te contacten y a que también hagan ese enlace directo con enlace corporativo contigo y con todo tu equipo de trabajo. Claro que sí, Pipe. Primero agradecerle a la vida, a Dios y a ti por facilitarme este espacio. Disfruto mucho transmitir el conocimiento de mi equipo de trabajo y el mío propio. Gracias por facilitarnos estos espacios y a ustedes por estar pendientes todos los jueves. Con la ayuda de Dios, cada jueves tendremos diferentes temáticas. Y me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como Psicomabel Rojas Vélez o en mi fanpage como Enlace Corporativo, en la línea telefónica 317-740-6320 y recuerden que todo lo que es terapia de sanación de niño interior, orientación familiar, terapia infantil, terapia para adolescentes, terapia de pareja o terapia individual, lo pueden consultar a través de esta línea. Y espero que sigan haciendo sus preguntas, que nos envíen opciones de temas para nosotros traerles los días jueves acá. Y con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos nuevamente aquí. Acá estaremos, Mabel, por acá Vivi Tascón nos decía excelente el tema de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, mil gracias por siempre todos los jueves estar acá pendientes. Síganos a través de las redes o nos colocan los temas, tanto a Mabel o como a mí, nos colocan los temas que les interesan, las inquietudes que tengan y juntos estaremos nosotros haciendo ya y trabajando en lo que será el próximo live. Así que Mabel, un abrazo enorme, mil gracias como siempre y gracias también por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento y por compartirlo con todas las personas que nos acompañan. Un abrazo para ti, muchas bendiciones y nos encontramos el próximo jueves a las 7 en punto. Perfecto, Mabel, chao, cuídate, feliz noche, chao a todos.